Parce, vos no estás en el Viva en ferias ni nada, ¿o sí? No saliste. Estoy jubilándome de ferias. Sí, voy a cerrar en Bodega con Fama el año en ese fin de semana del 15, pues porque esas ferias de bodega son el éxito, o sea, lo que digan. Pero sí, una de las cosas que decidí este segundo semestre es ya no más ferias. Por lo menos pero eso es un estratégicamente. Eso es un hito en el emprendimiento. No porque esté vendiendo unas cifras exageradas, pero lo que energéticamente implica fue como paremos. Sino que es que, ¿sabes qué? Yo siento que también, parce, la graduación de las ferias no necesariamente tiene que ser por ventas. Evidentemente, pero es más, fue por eso. Fue como, bueno, durante 2 años he recolectado insights. Las ferias me han dado mucha información de que cómo percibe la gente la marca, pues, y me dio información fuerte, o sea, heavy. De, ok, replanteemos. Y ya con eso decir como listo. Estando en un contexto además muy saturado, porque Medellín está saturado de ferias, también con, pues, como ser sensato y decir como paremos. Metámosle esta plata a otra cosa. Juan, bienvenido a un podcast más de Aguas Abiertas. ¿Cómo vas? Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno tener estos espacios para hablar de emprendimiento y de las historias que hay detrás del emprendimiento que pocas personas conocen. Entonces, de verdad, muchísima gratitud por tener este espacio. Parce, gracias a vos por venir. Somos consumidores de tu marca en ese hogar. Y tenés mucha razón en lo que decís, parce, con las ferias. Lo hablábamos con un emprendedor y es que efectivamente, parce, las ferias, ¿cuánto llevas con el emprendimiento? 2 años cumplo el próximo mes. Bueno, en esa primera etapa, parce, uno lo que hace es textear el producto, encontrar el nicho perfecto y decir, bueno, este es mi cliente, este es mi nicho, este es mi producto y lo voy a empezar a comercializar en otros canales. Y que hayas empezado diciéndome, me voy a graduar de las ferias, es una de las cosas por las que te invité. Porque dije, parce, tu marca y todo lo que haces está en el punto donde seguramente va a empezar a penetrar unos canales y la vamos a empezar a ver en todos los lados. Y qué bueno tener esa conversación antes de que eso pase. Que además nos conocimos en una feria, particularmente. Sabes que te voy a contar una invidencia, men. Con todo ese tema de estética, tengo una gran debilidad, parce, y es que me encanta, weón. Ahorita incluso hablaremos de lo que ha pasado con los hombres y con la marca, que además yo traje regalo al espacio, evidentemente. ¿Cómo? Uno sabe que el había podcast que va a ser llegar. bueno de regalito, parce. Ahí tienes jabón líquido facial, Okay. que es de la bandera de la marca. Y los 2 de los productos de la línea corporal, ese es el jabón líquido y el Splash Sol de Medianoche. Esa línea corporal, por ejemplo, nace de las ferias, de la necesidad de conquistar ese público nuevo que no se arriesga como a cambiar su jabón fácil. Como ahí vení, pero es que el dermatólogo me dice que use esto, es como listo. Te arriesgas con esto, además que la fragancia ha sido la locura, pues la fragancia de estos productos corporales. Y dije, evidentemente, Juan debe tenerlos. Imagínate, Juan, que nos vimos un día, mi esposa, en ese momento era mi novia, y un amigo, Felipe. Un saludo a Felipe, pues, y nos está viendo por aquí. Nos fuimos para estábamos en Miami. Y entramos a Sephora. Parce, entonces mi novia en ese momento me dijo, no, yo voy a comprar unas cositas y no sé qué. Y yo no, dale, parce, no hay lío. Pasó una hora larga. Y entonces ella dice como que, ay, marica, Juan, debe estar súper bravo, no sé qué. Cuando eso súper grande me entró. Disney. Entró y estábamos Felipe y yo con 2 pepinos, con asesor. Parce, estábamos haciendo toda la película. Y digamos que
ese tipo de almacenes y parce, todo lo que tiene que ver con cosmética, pues de una vez se lo adelanto, men. O sea, soy un fan del skincare, de las sesiones, de absolutamente Esta conversación todo, va a estar entonces muy interesante. Entonces, quería empezar por ahí, parce, de entender cómo fue esos primeros 2 años donde texteaste el producto y qué es su marca menos, o sea, ¿por qué llegamos acá? Bueno, empecemos por esa definición un poco más técnica. Meushodo es una marca de cuidado facial y corporal que ritualiza esos momentos de cuidado para que las personas se conecten con ellas mismas. O sea, esa importancia de ritualizar el cuidado viene de generar esa conexión. Porque Meushodo es una expresión brasileña de afecto y es algo así como mi tesoro, mi cariño, y es algo que uno le otorga a lo más importante que tiene en su vida. Tu mamá puede ser tu shodo, tu mascota puede ser tu shodo, tu pareja puede ser tu shodo. La idea es que a través de la ritualización del cuidado, tú te conviertas en tu propio shodo. Entonces, ese es como el mensaje que hay detrás, que evidentemente suena hermoso y no llegue tan fácil a él, pero es como ha sido el pilar durante estos 2 años, como nunca perder ese hilo. Y también digamos que solito ha tomado forma porque ahorita mientras hablábamos antes de, yo empecé con la idea de tener una marca de maquillaje y quería sacar labiales, pues porque como maquillador estaba supremamente enamorado pero digamos que ese proyecto a mí también me fue pidiendo. Pero en estos 2 años yo me he dedicado a recolectar información y a ver con mucha sensatez. Yo este semestre he mencionado mucho la palabra elasticidad, que creo que es una habilidad supremamente necesaria para el emprendedor, y me he dedicado a con mucha sensatez ver qué funciona, qué no, y tomar pues como cambiar. Entonces eso han sido estos 2 años con 1000 anécdotas, empezando por el nombre, que además es como, yo sabía que era un arma de doble filo. Hagamos un zoom en el nombre, porque digamos que cuando yo te conozco en una feria y me acerco a tu stand, te voy a contar más o menos la percepción que tuve de la marca y fue, primero, digamos que por los tonos de la marca y por los colores y eso, digamos que me transmitió que era de alguna forma saludable, ¿cierto? O sea, como amigable con el medio ambiente y tenía ahí unos componentes y me llamó mucho la atención. Me acerqué y tenías pues o sea, todo el discurso de la marca súper montado, me explicaste lo del nombre, me explicaste todo el vestigio que venía, la palabra es brasilera, ¿cierto? Sí, es portugués. Entonces digamos que todo ese contexto, y quiero que hagamos ese primer zoom en, hay un trabajo de branding muy fuerte detrás de la marca, pero uno no llega solo ahí, men. O sea, ahí debe haber una historia muy fuerte de cómo llegas a ese branding, porque yo siento que una de las cosas que más valoro de tu marca es realmente todo ese branding que hay alrededor del producto. Y te tengo un spoiler muy grande. Yo no sé este capítulo cuándo vaya a salir. Probablemente cuando salga el branding sea completamente diferente. La marca No te creo. cambia muchísimo, sobre todo por el logo. El logo cambia, los colores cambian, las tipografías cambian, o sea, en ese proceso de tener una marca más versátil, más robusta, más pro, una de las decisiones fue el branding, que es una de las grandes banderas. Sí, tremenda renuncia, no, eso debe doler. O sea, eso fue, además, fue en una mentoría de la universidad, en una de las pues uno de los procesos de incubación. La clase dictada por una profesora de la especialización que conoció toda la creación del proyecto, que conocía el logo, o sea, vivió toda la creación de la marca y dijo algo en la clase y yo salí y le dije, Luzpa, le mandaré el capítulo, yo creo que Meushodo necesita cambiar de logo. Y fue como, ¿de qué estás hablando? O sea, yo sí. A las 2 semanas ya la diseñadora tenía la primera propuesta y fue, claro, esa elasticidad también implica que el emprendedor le dé un golpecito al ego y le diga, sí, como, claro, vení, no, esto no es sobre apegos, es sobre practicidad. O sea, el emprendedor tiene que vender. Y lo que pasaba con eso
Claro, yo sabía, este nombre probablemente la gente no lo va a pronunciar bien, pero yo sabía, o sea, tenía como esa línea. Si no lo pronuncia bien, que no tengo problema, pues con eso se va a acordar. Se va a acordar por la X, se va a acordar por el dorado, se va a acordar por todos esos códigos que ya hemos pensado y desde la estética hemos asociado al bienestar, al cuidado, a la ritualización. O sea, va a haber recordación y la ha habido. En algún momento hubo confusión porque la gente pasaba, por ejemplo, en ferias, me pasó mucho hasta tomar la decisión de tiene que haber fotos de personas usando el producto para que se entienda, porque era como ahí son aromas o ahí son, una vez me dijeron que si eran abonos para plantas, o sea, así, esa dimensión, porque claro, lo que pasa con el branding es que tú también tienes que responder a los códigos que mentalmente la gente ya tiene. Entonces yo dije, tomo el riesgo, además porque personalmente yo tengo una conexión muy fuerte con Brasil, su cultura y su historia. Para quienes conozcan además, y ahorita también lo hablábamos, este proyecto tiene mucho de mi proceso personal, de mi salud mental, y quienes como tienen una mirada más espiritual, ahí están mis raíces y he pasado varias de mis vidas en Brasil. Entonces, claro, yo no podía más, que era mi gran antojo cuando empecé a estudiar vestuario, tener una marca de autor, que tengo una competencia muy grande con muchas marcas registradas con ese apellido. Entonces me tocaba crear otro universo. Ok. Y dije, está en Brasil. Y empezaron a aparecer estos otros códigos. Yo trabajé en agencia, entonces, claro, tenía casi que la diseñadora desde el día cero, pues como quien me ha acompañado en todo el proceso. Spoiler número 2, vamos a nueva categoría de productos, cerramos el año con un tarot y ahorita venía hablando con ella de los ajustes y de... Entonces, el branding ha sido una de las, o sea, toda la parte visual, porque yo soy comunicador, yo sé contar historias, pero necesito ese soporte visual para poder hacerlo. Sabes que aquí me llevas al punto de pensar, a ver, o sea, son 2 años donde has posicionado, parce, una comunicación, una forma de contar una historia de tu producto, de alguna manera transmite unos valores y una filosofía, pero cambiarlo en ese momento, digamos que obviamente puede generar algunas confusiones en el cliente, o sea, esa decisión trae algo por detrás, unos riesgos, pero estaba pensando que uno, por ejemplo, tu marca tiene algo a favor y es que en ese primer proceso, hacer marca y marca personal, digamos que protege ese tipo de cambios. Y cuando, digamos que tu marca y vos son uno solo, eso después traerá unos desafíos en 5 o 6 años de despersonificar o menos las dos, pero hoy es un intangible que definitivamente protege tu marca de ese cambio y de esa flexibilidad. Digamos que esa comunicación en la marca personal también ha sido planeada o ha sido un poco más orgánica que ha venido acompañando como la creación de marca. Juan, siéndote muy sincero, me ha tocado ajustar y navegarlo y superar las crisis, además porque siendo comunicador y contando historias, a veces cuando uno emprende está haciendo de todo. Me ha costado mucho adaptarme a las formas, porque al fin de cuentas uno tiene que vender. Entonces a la gente le está gustando esto, le está gustando aquello. Ha sido complejo. Pero el tema es que yo justamente al inicio, esto fue uno de los grandes hallazgos del primer año. Yo me esperaba, claro, con la cantidad de información que hay de mi marca en la marca, una de las cosas es que me esperaba un abrazo muy queer. Y en temas estadísticos, empecé a notar a muchos hombres que se sentían muy bien con la marca. Y además el embudo, por así decirlo, fue la novia compra el jabón, Ajá. lo pone en el baño, el novio dice como, ve, amor, y esto qué es, que se vea, que no se ve rosado, que no se ve cremita, que no se ve, amor, es un jabón. Y luego siente el olor que no es fruta, que no es flor, que no es, y es como, ok. Y ahí fue llegando un público al que yo no sabía desde mi marca personal cómo hablarle. O sea, ahí fue como,
¿cómo le hablo al hombre? Sí, claro, en gran medida hombre heterosexual, que a mí me criaron mujeres, he vivido en un entorno súper femenino, yo cómo hago esto. Pero además ha sido tan interesante que hoy hablando con otro emprendedor, a medida que la marca crece, pues la marca lo va empujando a uno, o a medida que uno crece, desbloquea un nuevo nivel para que la marca llegue a otras plataformas. Eso desde lo personal a mí me hizo sanar mi relación con papá, por ejemplo, que no le hablaba hacía más de 11 años, una cosa así, y lo había buscado para quitarme el apellido de él, o sea, a ese nivel. Eso me hizo, o sea, literalmente sanar todas esas problemáticas que yo tenía con lo masculino, que estaba muy mal leído, o sea, eran problemas que no claro. Y claro, ya eso se empezó a traducir a la marca personal, pero eso pasa en el camino, no es, yo no te voy a decir como, ay, si yo monté la estrategia para... Te voy a decir una cosa y es, parte de este proyecto es, cuando lleguemos a la 100ª entrevista, vamos a sacar un libro que es, me senté con 100 emprendedores y eso fue lo que aprendí. Y hay un patrón, de hecho el libro está en su 70% ya escrito. Me encanta. Y vamos a hacer como dos mundos. Entonces está el mundo personal y el mundo de la empresa, porque definitivamente, Juan, uno no puede crear cosas que uno no tiene. Como es adentro, es afuera. Dejemos probar esa frase porque esa frase es el pilar de todo este proyecto. Entonces, y me llevas a ese punto, men, y es que definitivamente, Juan, o sea, yo no puedo darle al mundo algo afuera con una empresa que no tengo adentro. Y parte de lo que establece esa primera parte del libro es efectivamente, parce, si vos buscas el emprendimiento desde la carencia, vas a generar carencia en la calle. Y en el mercado, y en el dinero, y tu relación con el dinero. Y mira, o sea, el tema del papá tiene una relación con la abundancia directamente. Totalmente. Y con el dinero. Y esa línea paterna es un tema. Entonces, y quiero que de alguna manera ahondemos ahí porque la verdad lo vengo escribiendo hace poco, pues como haciendo todo ese contexto, y definitivamente, Juan, tocas un punto, o sea, no lo hemos tocado en esos 70 hacia atrás porque no lo tenía tan racionalizado, y es efectivamente, men, sanar todas esas relaciones con padre y madre juegan un papel súper importante en la vida del emprendedor. Es que, Juan, vos no, o sea, incluso teniendo equipo, o sea, cuando empezás a crecer y tenés equipo, vos seguís siendo la cabeza, pues como la columna vertebral, sobre todo cuando hay proyectos que son como que tienen tanto de uno, porque si vamos a hablar de plata y uno tiene plata y va a invertir y eso lo mirar, ay, ¿qué se está vendiendo? ¿Qué da un buen margen de ganancia? No, yo creo que estas conversaciones no son sobre eso. Cuando realmente hay un asunto fuerte, pues esa conexión, eso siempre va a estar, o sea, va a ser pues inevitable esa traducción que vos decís de lo personal. Pero además, esa frase que mencionas, yo no sé cuántas veces en este trayecto de la conversación he hablado de bienestar. La ideación de Meu Show se tomó más o menos 4 años. No al mismo ritmo, pues no 4 años desesperado, pero desde que yo dije me gustaría tener una marca en esta industria hasta el lanzamiento pasaron más o menos 4 años, el último, el de más trabajo. Y el proyecto no empezó como un proyecto de bienestar, pero era en la búsqueda que yo me encontraba. Ok. Meu Show nació por la crisis. Meu Show, o sea, yo emprendí, pues uno porque tenía vena emprendedora, pues y 2 mujeres que me criaron y que me han enseñado pues todo, pero nació esa idea porque yo colapsé, porque toqué fondo, porque no me sentía bien con mi cuerpo, porque no sabía qué estaba haciendo, estaba terminando una carrera y yo no entendía si sí era lo que quería, entre comillas, hacer, porque no entendía la forma. Te lo juro, o sea, no me reconocía en el espejo y se me juntaron todo, o sea, se me juntó los problemas que había tenido toda la vida con el cuerpo, los problemas de ansiedad, ataques de pánico, de mirarme al espejo y no reconocerme, de mostrar una cosa que no era, o sea, y ahí fue como, bueno,
el maquillaje me empieza a ayudar y a medida que yo voy transitando ese camino al bienestar, que es un camino que uno empieza y nunca termina, y a medida que ese camino va avanzando, va empezando el despertar espiritual, ese proyecto va tomando forma y me va llevando, uno, a que deje de ser un proyecto de maquillaje y se convierta en un proyecto de cuidado facial, que era la forma, pues, pero finalmente a entender que si bien hoy yo estoy en la industria cosmética, desde el producto que vendo, mi concepto, mi historia, lo que yo quiero contar, me ubica en la industria del bienestar. Pero si yo no vivía ese proceso, yo estuviera vendiendo labiales. Si es que hubiera logrado algo relacionado a lo que se me había pasado por la mente. Entonces tú dices algo supremamente importante. O sea, si yo no vivo ese proceso, yo no tengo cómo ofrecerle eso, eso al otro. Y yo ahora te contaba, yo ya he hablado de contar historias. Ese es mi Ikigai. Cuando yo hice el Ikigai, literal, el día que hice el Ikigai, dije, bueno, voy a renunciar. Ya no voy a ser más comunicador, voy a ser docente. O sea, alcanzaste a emplearte. Sí, no, yo estuve en mundo de agencia, estuve como comunicador. En realidad, Juan, yo estoy trabajando en lo que quería hacer desde los 13 años. O sea, yo a los 13 años dije, quiero ser presentador de noticias y hago televisión comunitaria desde los 13 y luego empecé a estudiar comunicación. Esto, o sea, en el camino se me cruzó el maquillaje, pero yo desde pequeño soy comunicador. O sea, eso lo tengo claro. Pero el día que lo recordé después de la crisis y ya con ese camino del bienestar iniciado fue como, ay, es que mi Ikigai es contar historias. Bueno, chao, renunciemos. La docencia me permitía seguir contando historias desde otra perspectiva y hago mi posgrado y voy sacando el proyecto hasta que también la vida muy bella, haciendo las cosas como tienen que hacer. Una semana antes del lanzamiento, no me renuevan el contrato como docente y digo, esta es la señal. Y han sido literal 2 años de reforzar ese proceso de bienestar. Y el último filtro, Juan, además, que el cuerpo también es muy sabio, ese proceso tiene que ser tan consciente, tan fuerte, o sea, de verdad, porque es que uno no, o sea, no son procesos que uno mencione y ya. Y es como, ay, sí, yo estoy trabajando en mí. No, o sea, tenés que sentir el revolcón, porque si no, no estás respondiendo a tu verdadero llamado. Yo lanzo la marca en diciembre y en febrero tengo un percance de salud de más o menos 2 meses de incapacidad. O sea, la marca, yo lancé, trabajé 1 mes y 2 meses de incapacidad, pero fue el cuerpo además terminándose de limpiar, sí, claro. Fue el hígado y la vesícula como, ven, listo, saquemos todo lo que queda malo acá, todo lo tóxico y sigamos. Y ya, ahí seguí. Entonces mencioné lo de las historias, que es como mi primera misión en la vida. Y la segunda, que yo creo que la terminé de interiorizar hace poco porque yo no entendía mucho la forma. Yo hace muchos soy consciente de que soy muy cuidador con las personas que amo. Yo primero lo veía como una que además, claro, reforzaba esos conflictos que yo tenía con lo paterno, materno, masculino, femenino. Yo sentía que era como una energía muy maternal y yo no entendía. Y literal, te voy a decir una cosa. O sea, yo me enloquecí en algún momento de mi vida con que yo necesitaba tener hijos. Pues no era como, ay, yo quiero. No, yo necesitaba tener hijos. En la primera feria en la que estuve con la marca, se me acercó una señora, porque además era una feria de bienestar, que sabía de, pues como de lectura de auras, de constelaciones. Juan no me conocía, no habíamos nunca hablado. Y me dijo, ay, por fin descansaste, ¿no estás muy contento con ese hijo que tenés? Así. Y literal me dijo, lo único que te falta es sanar, terminar de sanar a papá para que ya esto empiece a vender como un hijo de puta. Y fue como, ay, no. Empaque y vámonos. O sea, ¿qué tú me estás diciendo? Claro, y sí, literal, a mí se me acabó la bobada de tener hijos porque ya toda la energía creadora estaba concentrada en eso. Sano en un proceso muy largo la relación con papá. El proyecto empieza a despegar y entiendo que esa segunda misión
que tengo en la vida no es que esté relacionado con la energía materna, es cuidar, pero no solo las personas que quiero, sino que a través del diseño de estos rituales yo también le puedo dar cuidado a los otros. Ahí el cambio, o sea, fue como, listo, reiniciemos Windows, porque además esto me ubica en otra posición. Esto me permite que yo como emprendedor en medio de las crisis tenga casi que anotado, yo debería anotar esto de hecho, en la oficina, y recuerde como, vení, recuerda que tu competencia no es por precio. Recuerda que tú no estás buscando el tema, pues ubicarte en la industria cosmética, porque claro, el día a día, esto suena muy lindo, pero en el día a día uno está en unas crisis, viendo lo que hizo este, viendo lo que lanzó el otro y lo que la gente te dice y lo que te empieza a pedir, te confundís porque crees que le estás vendiendo a un usuario, pero empieza a aparecer otro y es como, no es. Pero ese tipo de mensajes, Juan, a uno como emprendedor lo rescatan, pues y es como, vení, es que acá hay algo más grande que la venta de un producto o servicio. Y yo creo que eso es fundamental, que todos los emprendedores que emprenden por vocación lo recuerden, porque si no... Parce, has traído a la mesa pues todos los elementos que me parece demasiado importante. Y vamos a hacer la tarea como de tratar de organizarlos en el sentido de mirar hacia atrás y planear hacia atrás y entender hacia atrás. Es muy fácil, men, porque ya pasó y ya, sí, digamos, suena hermoso. Exacto, ya lo tenés estructurado y organizado y todo como en su lugar. Pero definitivamente, Juan, ese alto en el camino de entender lo personal y ese proceso personal, entregárselo a una marca y organizarlo en el branding es jodidamente difícil. O sea, es como te sentaste con ese equipo de diseñadores y para transmitir algo que inclusive apenas estabas sintiendo. O sea, que era un sentimiento de decir, yo estoy en un proceso, estoy en esto, quiero hacer esto, pero no lo tenías tan racionalizado, y poder de alguna manera organizar toda esa historia de vida en una marca, pues es bastante meritorio. Pero estamos hablando del momento cero, o sea, sí. O de esta no, del momento cero, porque sí, mira que sí. hoy vienes con una construcción, no hay lío. Hoy vienes con una construcción, pero esa construcción no siempre fue así. No, ni tan clara ni tan linda. Mira, el orden fue más o menos el siguiente. Primero nació el logo, porque ya, claro, el abogado me dijo como, no, es que tú no puedes tener una marca de autor porque es una marca, pues tenemos un Balvin con 5.000 marcas registradas. Y nace Meu Shodo como nombre. En realidad primero iba a ser solo Shodo, no iba a tener el artículo. Y nace el logo como una medida rápida de yo no quiero lanzar la marca hasta que no tenga un registro, porque sabía además que si bien iba a hablar de bienestar, iba a entrar a la industria cosmética, que es una industria densa, salvaje. Quiero mucho a mis colegas, pero también hay otros que tienen conductas un poco fuertes. Probablemente otras industrias también la tienen. Y la primera decisión fue, yo no salgo. Muchas gracias, es que yo acá pues soy tan animado y además parloteo y muevo las manos y soy zurdo, entonces, o sea, miren, el universo no fue diseñado para los zurdos, qué pena. Entonces dije, claro, no puedo salir al mercado hasta que yo no tenga el registro de marca, o sea, hasta que a mí la superintendencia no me diga, usted está protegido, yo no saco una etiqueta, porque yo no iba a hacer esto en la cocina de mi casa, que esto es otra de las premisas. Yo tengo... aprendí mucho de química y de cosmética, porque también cuando los laboratorios me empezaron a cerrar la puerta por no saber, primero por ser joven, segundo por no tener necesariamente la información técnica, yo dije en voz alta, yo necesito un ingeniero químico como socio o como lo que sea. Al otro día, la vida me puso a una ingeniera química brasileña. O sea, yo es una de mis grandes amigas y mi gran mentora en el tema de química. Entonces, yo sabía que no quería cosmética natural, porque tiene sus peros. Esa será otra conversación. Que necesitaba registro INVIMA, que necesitaba entonces que la marca estuviera protegida. Porque... Pero el mayor desafío de la cosmética,
pues como la que acabas de mencionar, pues natural y la orgánica. natural es que el tiempo de vencimiento. No, Juan, mira, lo que pasa es que a nosotros nos han vendido una cosa que no es. Acá pues probablemente me voy a echar a media industria encima. El petróleo es natural. O sea, lo encontrás en la tierra. ¿Tú te pondrías petróleo en la cara? No. Probablemente no. Ajá. Entonces nos han vendido mal el concepto. O sea, natural no necesariamente es bueno. Y hay muchas variables que tú no puedes controlar en la cosmética natural, porque la piel es el órgano más grande. Entonces nos satanizaron lo químico. Primero también, todo es química, o sea, todo es química. Entonces satanizaron lo químico. Y satanizaron un montón de cosas que en realidad es lo que logra que nos cuidemos. Claro, lo importante es el equilibrio, no tener fórmulas tan contaminadas y con tanta cosa, pero nos han vendido un concepto de natural como un poquito perdido. Entonces esa era la primera batalla que yo tenía en la creación y que no iba a sacar, además porque en la cosmética te piden lotes muy grandes. Esa fue otra de las grandes aprendizajes. Entonces, el primero salió el logo, solo el Meushodo. Mandamos a superintendencia y en ese proceso yo fui como adelantando, pero hasta que no me respondieran yo no avancé mucho. Y digamos que en ese proceso del posgrado fui como llegando a información. Entonces, con el tema de bienestar fueron apareciendo los colores y yo, claro, con esa formación de comunicación y diseño supremamente visual, es muy charro, Juan. Mi formación, pues es como yo soy muy visual, pero mi vida es un Excel. Entonces, o sea, es como fui organizando muy bien todo lo que quería, lo que me imaginaba, lo que funcionaba, lo que no. Me llené de referentes. Yo, pues, para eso sí, o sea, me pego unos viajes astrales bellísimos, porque además yo nunca busco en lo obvio. Y es más, y eso me lo enseñó mucho el mundo de las agencias. Yo llegaba a reuniones supremamente serias en corporativos para hablar de un evento, de una campaña, y mi referente era un video musical. Y al principio todos quedaban como, alocaste, pues tú de qué estás hablando. Y de ahí salía una propuesta muy chévere. Entonces digamos que ahí o sea, aparecieron los colores, el logo ya estaba, que fue lo que después de 2 años me di cuenta que claro, lo hice, fue la primera decisión, fue a la carrera, hoy ya no funciona, pero en ese momento me dio mucha información y luego apareció el icono, que es el que tiene el jabón facial. Claro, para generar esa recordación, porque no todo el mundo iba a recordar el nombre, quizás sí ese icono dorado. Hoy ese icono es un sello de seguridad y tú en el jabón corporal y en el splash lo vas a ver atrás como un sello de autenticidad, por así decirlo. Entonces empezaron a aparecer elementos y ahí se creó pues como ese branding inicial y poco a poco fue mutando, fue dándose información, o sea, es que digamos que parte de lo que quiero entender, Juan, es uno, ¿por qué necesita este tipo de productos? Porque al final también la industria farmacéutica se ha encargado de vender un poco de complementos y un sinnúmero de temas que al final es como que jabón que te quita el pH para que después se apliques un producto con pH y entonces un jabón que te deshidrata para que después se apliques algo para hidratarte, en fin. Entonces es un sinnúmero de productos que uno al final, cuando se pone a entender y uno dice, yo sí necesito todo eso, pero ese tipo de productos, digamos que están en el otro lado, no de cosmética, sino de bienestar, que te hacen es sentir una experiencia y obviamente pues como otro tipo de consumo. Entonces es entender si te ubicas en ese mercado del bienestar, uno por qué necesita ese tipo de productos. Bueno, hay una respuesta técnica y una respuesta de storytelling. La respuesta técnica, pues visto desde la cosmética, es una de las grandes peleas que yo tengo. Me muero de la risa con las reuniones del laboratorio facial, que yo las conversaciones las tengo directamente con
el dueño. Y él es como, estas conversaciones yo no las tengo con nadie más que belleza. Y él es como, recuerda a quién le estás vendiendo. Y yo, no me importa, esto le tiene que servir a todo el mundo. O sea, todas las fórmulas de Meusho están pensadas para hombres y mujeres de cualquier edad y tipo de piel. Justo para responder a no necesitamos 15 pasos para cuidar la piel. Tan sencillo como 1, lavar. 2, refrescar. 3, hidratar. Para de contar. Viene cuidado y luego protección. Ya, no necesitas más. O sea, claro, si tienes una necesidad muy específica, ya. Pero hay cosas que necesitamos porque, claro, exacto, estás todo el día en la calle, necesitas lavarte la cara. Pues técnicamente no te puedes acostar a dormir porque obstruyes poros tal y empieza, o sea, literal, técnicamente la idea es que nadie se vaya a dormir sin lavarse la cara y no necesita un jabón de 200,000 pesos. O sea, también, porque claro, esto es otro de los hallazgos, el bienestar no es tan democrático como hemos creído. Suena precioso, pero no es fácil. O sea, sí, ¿cómo claro negociar? No, inclusive del acceso a la misma información, porque no es, o sea, democratizar no es solamente vender barato. Exacto. Es entender. Es acercarlo. Claro, y es darle la información, porque digamos que mira, yo con la empresa de cereales democraticé la comida saludable, pero era el más caro de la categoría. Pero ¿cómo democratizamos? Parce, bajando el ticket, dando información. Seguramente no me consuma el cereal, sino digamos que no tiene pues como el acceso para el cereal, pero entonces consuma la información que le estamos dando para que usted pueda tomar otro tipo de decisiones en el mercado. Entonces también como que nos vendieron que lo democratizarlo era llevarlo súper barato y ahí se equivoca, pues. ¿Cómo decirle a un hombre que nunca se ha lavado la cara que se puede lavar la cara con un jabón que no es rosado, que no huele a fresa y no huele a fruta? Eso también hace parte de la democratización. Y ha sido entonces, claro, hay cosas del cuidado como desde el cuerpo y y el rostro que hace parte. O sea, vos deberías lavarte la cara todos los días. 1. Y 2, es que, claro, como yo ya había vivido esa experiencia, no hay nada más enriquecedor en esos procesos de autoconocimiento, de salir de las crisis y de expansión, que darse momentos para uno, que regalarse cosas, que permitirse cosas. Y por eso el énfasis en la ritualización. Entonces, casi que el discurso también es, no tenés que seguir un camino larguísimo para llegar a ese tan anhelado bienestar. Tan sencillo como empezar con pequeños rituales en tu cotidianidad. Con que lavarte la cara no sea estregártela súper rápido durante 30 segundos antes de meterte a la cama porque... No. Que tú pares, y por eso en todas las cajas de los pedidos de Meusho hay o incienso o palo santo o una invitación a un estímulo adicional para que vos pares y mires el cuidado como algo más allá de seguir, porque claro, el tema del bienestar también refuerza un poquito la ansiedad, porque es como, entonces tú deberías cumplir con esta lista donde chuleza, es como, no, a veces solo necesitas prender un incienso y sentarte. Ya. Eso también es... Sí, es que es un estado de conciencia. Al final el bienestar es, hey, si nos vamos a lavar la cara, lavémonosla. O sea, no pasemos por ahí. Exactamente. Simplemente como un checklist más de la vida en la que uno no se acuerda si se la lavó o no, inclusive. Pero no digamos mentiras. Esto también es otra de las... Esto también es renunciar a que, o sea, que lo importante es el concepto y lo que tú estás, el impacto que tiene tu proyecto. Porque si vamos acá a hablar de números y de empresa, esto es el peor camino. Ese es el peor camino. A mí, pues, los mismos emprendedores son como, ¿por qué puta sacaste un jabón corporal de medio litro y la recompra? Es como, la persona va a comprar sí o sí. Y el porcentaje de recompra en Meusho es súper alto. Pero yo digamos que esa renuncia la hice desde el inicio. O sea, es como,
claro, uno sueña, yo sueño con decir como no, un equipo de 70 personas, yo no vamos a abasto, la bodega no sé qué, por ahora, pues esa es incluso la idea. Pero mi intención, Juan, no es hacerlo por hacerlo. Pues el tema de la cifra, pues claro, y en la industria cosmética otro dirá, como así? No, es que es el prejabón, el posjabón y la hidratante y la prehidratante. O sea, que siga los 10 pasos es lo que necesita la piel porque la tecnología ha mostrado que a mí me interesa más que la persona recuerde esa pausa. Seguramente es el camino más difícil, pero es el menos ingrato. Juan, a mí la gente, te lo juro, pues uno en una feria atiende a muchas personas. A mí me han parado personas en la calle a decirme, ay, ¿te acordás que me atendiste en la feria de no sé qué? Hay tu producto, no sé qué. Yo con eso, goleé. Aparte que, ¿sabes qué? Me llevas al punto también de recordar que esas atenciones, sobre todo la primera que fue más genuina, porque ya nos fuimos pues conociendo, pero esa primera fue mucho de esa transmisión de la marca en conocimiento, en experiencia, en explicar el branding, todo, termina siendo también entretenimiento y bienestar. O sea, o si vos te parás en el stand y ya por el solo hecho de escuchar, de responderte, porque tenés un discurso de cierre muy bacano, desde la experiencia es que también le preguntas a uno qué hace, cuál es su rutina. Entonces se convierte la venta en una asesoría y esa asesoría pues obviamente siempre lo llevará a uno a un buen escenario de venta. Pero definitivamente esa construcción como primer paso de branding es fundamental para vos. O sea, te da todos los elementos y todos los argumentos de venta en el punto de venta, en el canal y te llena de argumentos. Sin embargo, lo dijiste ahorita también y quiero hacer el segundo zoom es cómo tener un producto que el comprador no necesariamente es el consumidor. Entonces, venderle a una mujer para que lo consuma el hombre, tremendo desafío. Eso fue un hallazgo. Ese caso particular fue un hallazgo. Pero digamos que pues hay una gran ventaja, pues tener formación tener formación de comunicador y tener educación vendedora. Porque mi mamá me crió en su negocio. O sea, si yo soy algo, soy buen vendedor. O sea, ahí nací, ahí crecí, ahí me formé. Y 3, como ser humano, tengo yo no sé si llamarlo intuición, Juan, pero yo me cojo todo en el aire. O sea, así, tas. O sea, a mí no me digan mentiras porque yo todas me las voy a coger. Claro, eso me ha ayudado a ver cómo. Ok, no, tomo nota. No todo se traduce al tiempo que a uno le encantaría. Hay cambios que toman mucho tiempo, pero yo anoto. O sea, créanme, si usted en algún momento me ha escrito algo sobre la marca, me ha dicho alguna feria, acá está. Y eso lo refuerza, porque ahorita que tú mencionabas eso, yo recordé como, claro, mi interés nunca ha sido estar en el top of mind. Mi interés siempre ha sido llegar al corazón, porque viralizarse es una cosa muy bella y tal, pues tener flujo de cajas. Sí, obvio, claro, todo lo buscamos. Pero también es muy fácil que te olviden. Ajá. Cuando vos llegas al corazón, ya, pues cuando conectas de verdad con tu consumidor, y eso lo he podido hacer yo. Es cuando yo empecé a notar que no necesariamente el cliente era el consumidor. Ahí empecé por ejemplo, como colega de muchos maquilladores, este producto empezó a llegar a la maleta de varios maquilladores. Empezaron a dar información como, ve, yo llegué y le apliqué al modelo y el modelo dijo tal cosa porque nunca ha visto un envase así, porque nunca ha sentido esta fragancia. Entonces es como, ok. Y acá hablamos de otra de las grandes habilidades que debe tener un emprendedor. Parte de la elasticidad. O bueno, yo creo que tú no puedes ser elástico si no tienes una apertura mental. O sea, para bien y para mal. Sí, total. Porque es que uno también tiene que recibir las críticas desde, o sea, supremamente bien.
y entender qué te dan. Entonces, digamos que la experiencia yo la fui puliendo pensando en eso. Por ejemplo, yo sé quizás que ese consumidor, que si la cliente se siente identificada conmigo y va a conectar con mi discurso y va a confiar, además que uno de los mensajes más recurrentes, a mí me da mucha, o sea, yo adoro todo lo que he aprendido, mi WhatsApp Business, cuando hay pauta, de resto, la gente me escribe es a mí. O sea, así sepa que yo soy el que contesto en el, en el business, es como, no, pero es que vení, o sea, la gente confía. Esta semana una señora me escribió como, ay, es que mira, yo probé esto, lo que tú digas porque yo confío en ti. O sea, cuando tú sacas un protector solar, ese es el protector solar. Yo confío en ti. Y es como listo. Si el cliente llega a través de la confianza, yo me soporto en otros para que le traduzcan al consumidor. Entonces, yo también soy muy consciente. Claro, mi marca personal me ha ayudado en muchas cosas, pero quizás yo no siempre voy a ser la persona adecuada para hablarle a ese hombre que nunca se ha lavado la cara. Quizás no se sienta tan a gusto. Ok. Una o sea, también hay que ser sensato. Es un método. Exacto. Es como, bueno, entonces en mi equipo de creadores de contenido, yo como busco validadores que sí tengan relación con esa persona. O cómo empiezo porque yo también soy muy paciente. ¿A quién le empiezo a sembrar la semillita para que esto también desde el voz a voz vaya solito? Yo cargo, por ejemplo, siempre algún producto. Entonces sacan el tema y es como un hombre siente la fragancia de sol de medianoche y yo goleé. Yo no necesito decir una sola palabra. Si un hombre huele ese splash, o sea, ya quedo con la duda. Pero claro, eso hoy que el emprendimiento es un poquito más pequeño, se me facilita tenerlo bajo control. Claro, pero son una de las cosas que yo hoy tengo en mente para la escalada. Exacto. Ay, y otro de los retos, yo cómo vendo las fragancias. Si es el gancho, en las ferias el gancho es la fragancia. Yo cómo vendo eso en digital. Yo cómo le explico a la gente que esto no huele a rosas. Vení. Pero o sea, yo no tengo una respuesta metódica de eso, Juan, porque ha sido en el camino, como muchas de las cosas. Pero esa ha sido el verdadero ensayo y error, porque yo con los otros terrenos soy un poco más estratega. Pero el tema de... ¿Cuáles otros? El femenino, por ejemplo, digamos que está más... Sino que, a ver, hay un nicho que has venido desarrollando y uno podría decir... Sino que es que, ¿sabes qué? Cuando uno empieza, uno va al mercado con muchos supuestos y entonces uno dice, mi cliente... No se cuento, se hace unos pajazos mentales. Cuando vos empezaste, ¿cuál era tu supuesto de cliente? O sea, ¿cuál cliente buscabas? Mira, mi primer buyer persona se llama Índigo. Y se llama Índigo porque no era ni hombre ni mujer. De hecho, era como un asunto muy queer. Pero claro, sí tenía como actividades muy relacionadas al bienestar, tal. Y es como probablemente a Índigo le gustaba ir a clases de yoga, tal. Y al principio yo no llegaba a Índigo. Era como... no entiendo. Y no llegaba, nunca compraba. Pues como que lo que estoy viendo, la respuesta que estoy viendo no es de Índigo. Claro, y yo hoy sigo diciendo es bienestar, pero tranquilamente pude haber dicho como, esta marca es una marca masculina que pudo ser uno de los caminos. Sí. O sea, de entrada decir, no me interesa venderle a mujeres porque hay 5,000 marcas vendiéndole a mujeres y muy poquitas vendiéndole a hombres. Por eso también pues era ir en contra. Sí, lo que yo ya tenía desde mi marca personal. Pero como ir ajustando y que Índigo quizás no iba a clase de yoga, pero no sé, iba al fin de semana a un centro comercial a hacer tal cosa. Okay. O entonces Índigo no se llama Índigo, pues quizás no es tan queer. Eso evidentemente me pasó y lo fui ajustando, pero a medida que los emprendimientos van creciendo, empiezan a aparecer los micronichos. Sí, claro. Uno, al panorama de tendencias que viene, yo creo que solo las marcas ennichadas van a lograr sobrevivir. De verdad. O sea, es muy difícil que proyectos con este tipo de discursos crezcan, sobrevivan a largo plazo si no recuerdan el tema del nicho. Y entre más
pues más pequeño. Esto va en contra, que siempre nos están hablando de expansión, es como quizás no, porque el nicho te permite esa conexión y generar o garantizar la recompra. Pero empiezan a aparecer clientes ocultos y uno también puede negociar eso. Pues justo devolviéndonos a la pregunta de quién es el cliente y quién es el consumidor, uno en el camino también aprende que la comunicación puede estar enfocada en uno de los públicos, así la caja registradora la mueva a otro. Y hay que tener mucha apertura y elasticidad para decir eso, de hacer esa renuncia y tenerlo además desde la estrategia muy claro de tú en redes puedes ver que yo le vendo a una persona, pero quien me mueve la caja registradora es otra totalmente distinta. Pero es porque yo ya la tengo, o ya la tengo garantizada, o sé cómo buscarla por otro lado. Pero de cara al público, de cara al nuevo que llega, de cara al crecimiento, a la exposición, esta es la historia. Seguramente salías a buscar ese supuesto también como desde ese índigo que querías encontrar que tuyo. Desde el índigo que querías ser. Exacto. O sea, era más una búsqueda personal del reconocimiento de voy a encontrar mi otro yo en el mercado y a ese yo le voy a vender. O probablemente pues también quizás yo me quería casar con índigo y realmente no estaba proyectando mi cliente sino mi marido. Fuerte, pues no sé, exacto. Y esas renuncias, digamos que también son muy válidas en ese primer proceso de encontrar el cliente perfecto y al final a ese perfil, ¿qué características le sumaste que no habías tenido en cuenta en ese supuesto? O sea, al final, ¿cuál fue el cliente que llegó? Juan, es que tan sencillo como a través de la experiencia recordar que el bienestar es un tema transversal y que el bienestar no es solo, pues porque entonces la marca es vegana, era una de las banderas, entonces que el bienestar no es solo el vegano, yogi, súper espiritual. Yo, por ejemplo, uno de los temores que tenía era con mi discurso esotérico y mi experiencia esotérica, cómo abordarlo para que, pues igual te va a lavar la cara, pero yo te estoy hablando acá de... Sí. En diciembre sale, no sé cuándo salga esto, pero el producto que sigue es un tarot. Entonces fue entender que el bienestar era un asunto completamente transversal y atravesaba muchas esferas. Que cuidar el cuerpo no era solo ir a hacer yoga o ir al gimnasio. Que ser ciclista también es cuidar el cuerpo y la mente. Que ir los miércoles a jugar fútbol con los amigos también es cuidar el cuerpo y la mente. Que correr. Que pues y empieza a aparecer ese otro público que yo estaba ignorando porque vos te cuidas y llegas al bienestar de muchas maneras. Exacto, aparte que me acuerdo de otro gran amigo que decía, porque yo como que le daba retroalimentaciones en la venta y le decía, parce, pero ¿cómo vamos a lanzar ese producto en esa época del año si hay elecciones? ¿O cómo vamos a lanzar ese producto si es diciembre y la gente está? Y él me decía como que, Juan, estamos en diciembre, pero la gente también se lava la cara, men. O sea, no porque haya elecciones o no porque estamos en diciembre o no porque la gente deja de hacer otras cosas. Y analógicamente es lo mismo con el bienestar. O sea, no solamente bienestar es esa persona súper especializada en el nicho que casi que llegó al nirvana, pues porque esa persona tampoco consume, pero tampoco consume. Entonces esa es la persona normal que tiene preguntas en el bienestar y quiere solucionarlos o con su lavado, o con su estética, o con su tema, pero que no necesariamente busca el bienestar en todas las etapas de su vida, ni en su comida, porque yo puedo comer mal, pero tratar de tener un jabón bacano para mi espacio. O sea, mira que es un acto también como de humildad entender, parce, no, es que el bienestar lo busca cualquiera. Y entender que ese despertar se vive por etapas. Que tú no abres los ojos un día y dices, este es mi despertar espiritual. No. Tú vas un paso a la vez. Y el emprendimiento ha ido un paso a la vez, entendiendo que
también mi despertar ha sido un paso a la vez. Ya, y con eso es como, bueno, listo. Me va a ir guiando. En temas de producción, ¿cómo ha funcionado toda esa cadena? Porque yo siento que en el tema de estética, Juan, y pues y digamos que como categoría y como industria, pues llamarlo estética, hay unos desafíos muy fuertes y es que tenés que ir a un laboratorio, que ese laboratorio te entienda lo que vos querés, que te produzca en las cantidades que uno es capaz de vender y tienen unos mínimos y hay unos desafíos. Entonces, solucionar esa ecuación del proveedor es jodidamente difícil al principio y es una barrera de entrada muy alta en esta categoría. Pues como que cerrando la pregunta más. Juan, yo hoy no he llegado al punto de equilibrio por eso. Porque cometí un error muy grande al lanzar la marca. Y fue no hacerla con el proveedor adecuado. Con el proveedor que me pidió cantidades muy altas, que me ató de manos y que a hoy pues como que yo todavía no he terminado de solucionar todo lo que empezó ahí. Y claro, al fin de cuentas me lo permitió, o sea, como que lancé la marca, pues de ahí empezó. Sí, claro. Pero yo empecé con un lote que no tenía la capacidad de vender. Porque no, o sea, yo no encontré otro laboratorio que me abriera la puerta. Pues yo tampoco soy la celebridad. Yo no soy la celebridad. O sea, a mí nadie me conoce como Paola, saqué una marca o a vender tantas unidades el primer mes. No. Y fue muy difícil seguir tocando puertas porque además yo lancé 3 productos. Cuando literal llegué al mundo con 3 productos. Y a medida que tocaba puertas en superficies que quisieran vender el producto, tal, sabía que 1, necesitaba ir mejorándolos y 2, necesitaba ampliar el portafolio para que tanto las superficies como el usuario tuvieran más posibilidades y más opciones para tomar la decisión de compra. Entonces se me dificultó encontrar otros espacios, otros proveedores, otros laboratorios donde pudiera hacer lotes muchísimo más pequeños, pero más personalizados, donde yo hoy ya puedo sentarme con mi laboratorio facial, porque además eso fue otra de las decisiones. No es un solo proveedor, uno no pone todos los huevos en una canasta. Puedo sentarme con el dueño del laboratorio que me hace la línea facial, hablar de tamaños moleculares. ¿Cuándo me imaginé yo en la vida que mi conocimiento sobre química iba a llegar a ese nivel? Y hablar de referentes, pues y con propiedad de activos, de química, porque necesitamos y buscamos esto. Me costó. Me costó al punto de que yo todavía no he logrado como reestructurar. Es más, devolviéndome al inicio del podcast, ese cambio de imagen responde a yo lo hago hoy o ya no se hace. Pues porque es el punto donde yo puedo transitar, donde este lote... Donde todavía es permitido. Exactamente, donde este lote se está acabando. Entonces, por ejemplo, yo acabo de descontinuar el primer producto, el agua micelar. Ese lote se acabó y yo dije, listo, ese producto tiene que morir. Porque la fórmula tengo que reformular, ya tiene que ser una fórmula 100% mía, registrada a mi nombre. Implica una inversión mayor. Y no es, o sea, este producto no es el foco del portafolio. Entonces, dejémoslo un ratico muerto mientras este otro se va actualizando, mientras se reformula mientras este sale con la nueva etiqueta. Pero ya hoy que tengo los proveedores, como que ya aprendí, como, pero salí, pues, o sea, como listo. Pero también creo que uno lo aprende en el camino. Uno lo aprende en el camino porque no es fácil. Hoy el único producto artesanal del portafolio es la vela. Y hace poquito me preguntaron como que si en otro de los laboratorios si lo quería soltar. Y yo dije como, todavía no, porque además es mera terapia. O sea, hacer esas velas sí. Y están tan bien intencionadas y hay tantas historias detrás del testeo de ese producto que yo dije como, todavía no. De resto, todo está con los laboratorios, todo lo he ido ajustando, pero es uno de los grandes retos. Es que es el desafío. Yo creo que en tu categoría y en tu industria, el desafío más grande es el proveedor, porque desarrollar un producto para vos
exclusivamente tiene unos desafíos de inversión muy grande en formulación, en inventarios, en un poco de temas, inclusive los registros sanitarios y todo lo que implica pues, la legislación. Pero también genera que si vos tenés muchas cantidades, el bodegaje de estos 2 años me imagino que ha sido una locura. No, o sea, ha sido, o sea, yo creo que yo formalicé mi bodega hace 2 meses y medio, más o menos. Pues sigue siendo en la casa, pero ya está técnicamente como debería estar. Okay. O sea, porque claro, en el camino no va como ajustando, pero hay muchos retos y sobre todo en un país que tiene muchas limitantes. O sea, una de las banderas es esto tiene que ser 100% hecho en Colombia. Empieza a buscar envases colombianos. Y que a la gente le pide a uno, ay, ¿por qué no sacó esto? Ajá. Y fuera de eso, colombianos con poquito inventario. Claro, porque tú puedes personalizar, tú puedes sacar ese negro con una línea dorada, saca 30.000 unidades. Dale, o sea, tú puedes hacerlo desde que haya plata y forma de vender, saque lo que quiera. Total. Entonces, claro, pero también volvemos a la elasticidad de decir como, bueno, con lo que tenemos, ¿qué puedo hacer respondiendo? O sea, ¿qué puedo soltar? ¿Cuál es el innegociable? Entonces ahí aparecían las banderas, pues como que sea vegano, que sea, y eso también ha sido, o sea, sentarme en un laboratorio y tener la conversación con el área técnica de, me estás vendiendo una fórmula vegana que no es vegana. O sea, y eso empezó por ser un consumidor consciente. Entonces esos innegociables, yo no voy a vender por vender. O sea, créanme que, Juan, mi interés siempre estará en, y nunca va a vender un producto que yo no use. Es más, el proyecto nació con la idea de vender labiales. Meushodo no tiene un producto, un hidratante labial, porque no hemos llegado a esa fórmula en 2 años. Porque todas las fórmulas de productos de labios tienen petróleo o parafina. Y si yo no voy a usar un producto pues porque a mí me brotan de inmediato todo lo que hay en el mercado de labios. Es que mira, qué reto, Juan. Sí. O sea, yo siento... Y también ese asesor que tuve en su momento me decía, lo más difícil de vender, Juan, es lo que la gente se come y lo que la gente se unta. Porque los 2 actos requieren de mucha confianza. Y entonces, cuando no hay un texteo, porque te vas a enfrentar, el próximo año seguramente te vas a enfrentar ya a canales y a otro tipo de cosas donde se te alarga el consumidor, o sea, ya no lo tocas. Sí, ya no tengo en la feria pues hablando conmigo. Ya no tenés ese contacto del B2C y de tocarlo y de verlo y de ponerle a tu comprador ideal cara y mi comprador se parece a esta señora o a ese man que atendí en esa feria y uno les pone cara. Eso se te empieza como a nublar. Es muy teso poder empezar a hacer mercadeo a un cliente que ya no es, con un producto que tiene que confiar desde la góndola y decir, me lo va a llevar por lo que por la confianza que me transmite el empaque. Si seguramente lo vi antes en una publicidad o en algo, pero es muy desafiante, Juan, digamos, en el paso en que estás, en decir, creo que ya mi producto y mi entendimiento y mi estadística y todo lo que generé estos 2 años está preparado para otro canal. Además, Juan, porque va a ser técnicamente cada vez más difícil. Yo no sé, pues esto, qué tan público sea, además, pues como qué tan necesario la persona tenga que saber este tipo de datos, pero si vos coges, por ejemplo, el jabón facial, en este momento dice jabón líquido facial con aloe vera y extracto de CBD. Ok. Ese tipo de disclaimers se van a empezar a eliminar por solicitud de la entidad regulatoria. Entonces, tú no, o sea, si no tienes un estudio científico que diga que tu jabón, pues realmente es antiacné, tú no vas a poder vender tu jabón como un producto que te ayude a disminuir el brote.
Entonces cada vez va a ser más difícil porque lo que va a buscar la entidad regulatoria es que la competencia sea más sana. O sea, que tú en la góndola encuentres 10 jabones faciales y esa decisión la tomes, yo no sé cómo, pero no por lo que te diga la etiqueta. Entonces es como, ay, y entonces yo cómo le hablo a ese cliente que ya no veo en la feria, pero a eso también ha respondido todo este proceso de pues como de rebranding, de... Inclusive es bacano porque eso también, y pasó cuando la entidad sacó los sellos, el que decía ser saludable, que no era saludable y quedó en super evidencia, pues. Entonces el líder del mercado en la categoría. Que también echa la ley, echa la trampa. Entonces apareció la marca que, porque además el tema de los hechos está también que la medida, que el tamaño, entonces es como saquemos del producto más pequeño, entonces ya los gramos de azúcar no, eso va a pasar también en, o sea, en lo cosmético. Sí, claro. Quien le interese la venta por la venta va a buscar la forma de salir de ahí. Por ejemplo, incluso desde el impuesto. Brasil cambió una de sus leyes y pues algunas marcas muy grandes de cosmética le agregaron 2 ingredientes para que entonces técnicamente no fuera un protector, pues o sea, el producto no fuera de cuidado, sino bactericida. Miles y miles y miles y miles y miles de millones ahorrados en impuestos. Entonces Juan, se hace ese tipo de preguntas de, pues para mí, ¿qué va a ser más importante? No, y sabes que aparte que la industria es bastante salvaje, pues y tiene muchos recursos. Entonces, y eso también depende de los costos. Entonces la gente, claro, no, como estas conversaciones no siempre están. Es como, sí, claro. Están todos estos factores detrás de lo que ustedes ven. Entonces, a veces la industria, además, no, o sea, yo además tomé la decisión en un momento bueno, porque donde lo hubiera hecho, pues no sé, emprender en esta industria hace 10 años, en un contexto donde Colombia solo confiaba en el producto extranjero, pues en estas categorías de producto, empaque, vámonos. A vos no le podías decir como, ay, sí, es un producto colombiano. Inclusive la confianza ha venido, yo diría que ha venido mutando desde esa misma información, porque nos empezamos a dar cuenta, yo en la alimentación, pero también en todos esos productos, de decir, hey, venga, también si uno ve la marca líder y la multinacional, uno ya la ve con beneficio de inventario, uno ya dice, no, parce, esa gente sí me vende, porque son además los mismos. Entonces, si me vende alimentación con ese tipo, seguramente su producto estético va a ser igual, y efectivamente uno va al ingrediente y uno dice, uy, parce, ¿yo qué me estoy aplicando acá? En los champú, en... No, eso ya nos lleva, pues, que por ejemplo eso me lo dicen mucho mis consumidores, que lo que vos decís, esa conversación ya no va a ser tan directa, porque entonces me muestra, mira, es que yo uso esta vitamina C y tal. Claro, mi interés es que la persona diseñe una rutina de cuidado práctica, versátil, sensata. Teresa, pues como no es que no puedes usar esa vitamina C, usa mi pócima de hidratación, porque no. Pues es como si lo que estás buscando y necesitas en este momento en tu rutina es lavarte la cara, se adecua súper bien a lo que necesitas. Y a veces, claro, como uno usa por usar, tal, a veces solo cambiar el orden, a veces ni es el producto. Entonces yo trato como de no pelear también contra la corriente, pero claro, no deja de ser una industria muy salvaje. Mi mamá me dice como, ay, vos, ¿por qué te metiste ahí? Pero es algo que amo completamente. O sea, no me imagino en otra industria. No, y está claro el mensaje, Juan. O sea, al final yo veo como muchos elementos en común en las empresas, sobre todo cuando emprendimos en alimentación saludable. También fue igual y la padecíamos y nos seguían y efectivamente nos hacían cosas en el mercado que yo decía, hey, yo soy demasiado pequeño y que ya esté en el radar, pues, de los grandes, y con ese tipo de comportamiento yo decía como que bueno, la toca padecerlo, pero al final es un motivador. Ah, no, pues o sea, yo eso sí lo tengo súper claro. O sea, hay una marca, por ejemplo, muy
reconocida en el país, que nunca le había hablado a los hombres. Y alguien de su equipo empezó a ver mi contenido y de la nada le empezó a hablar a hombres, pues a hombres heterosexuales, y yo como, súper bien, estoy marcando línea, qué belleza. Pues es como, yo creo que uno también aprende, como yo no me voy a dar golpes de pecho, pues ajusto lo que tenga que ajustar porque el mismo público me va dando esta información, pero también de eso se trata ser emprendedor. Todos estamos acá en el mismo mercado con las mismas oportunidades, como sin renunciar a tus principios, recordando los innegociables y el verdadero propósito que tú tienes como emprendedor, te vas ajustando y vas ajustando tu negocio para responder a lo que está pasando en el entorno, porque el emprendedor hoy, un emprendedor que se pare fuerte, se va a fracturar. O sea, si ese emprendedor no tiene la capacidad de responder, no, o sea, no puede. Juanito, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación y por permitirme además reforzar el mensaje detrás de este proyecto. Un abrazo, papá. Bueno. Parce, una chimba.